Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Señor presidente, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Hoy estamos en una Venezuela hipotecada, una Venezuela endeudada. Durante los últimos 20 años, desde este Parlamento Nacional nos ha tocado la obligación, la responsabilidad de denunciar año a año las consecuencias que hoy estamos pagando por ese endeudamiento irresponsable, irracional y corrupto al que se sometió a la economía venezolana. La deuda consolidada, con la poca información que uno logra sacar por el oscurantismo, por esa pretensión de ocultar las cifras por parte del gobierno nacional, estamos hablando que hoy Venezuela está endeudada en más de 175.469 millones de dólares. Para desglosar parte de esa deuda, fondos chinos se deben más de 20.000 millones de dólares. Por nacionalizaciones o confiscaciones muy famosas en los últimos tiempos, se deben más de 16.000 millones de dólares. La deuda comercial del Estado con los privados es de 32.000 millones de dólares. PDVSA tiene una deuda financiera de 34.555 millones de dólares. La deuda externa emitida por el Ministerio de Finanzas es de 46.440 millones de dólares. La deuda de PDVSA con sus proveedores es de 175.000 millones de dólares. Esto lo cito para recordar lo establecido en el artículo 312 de nuestra Constitución. La ley fijará los límites del endeudamiento público de acuerdo con el nivel prudente en relación con el tamaño de la economía, la inversión reproductiva y la capacidad de generar ingresos para cubrir los servicios de la deuda pública. Efectivamente, en menos de 20 años, durante la bonanza petrolera más grande, más alta y más larga de toda la historia republicana de Venezuela, donde se recibieron más de 1.000 millones, 1 millón millones, es decir, 1 billón, vamos a simplificar la cifra, billón con B de bandidos, de renta petrolera, Venezuela se endeudó como nunca, pasando una deuda pública consolidada en el año 98 de tan solo 27.000 millones de dólares a 175.000. Pero lo más grave es que de acuerdo a cifras de organismos multilaterales, hoy el Producto Interno Bruto venezolano es de tan solo 76.458 millones de dólares, manteniendo una relación deuda Producto Interno Bruto de más del 200%. Esa deuda que tanto daño le ha hecho al país constituye hoy en día, sin ninguna duda, colegas parlamentarios, la gran estafa, el gran robo del siglo XXI. No solo estafa en la forma como se emitió, sino en el uso que se le dio a esos recursos. Voy a recordar algunas cosas como emisiones de deuda, que se emitían papeles en dólares y se vendían en bolívares, donde los enchufados de este gobierno, esos boliburgueses que hoy están siendo perseguidos por todas partes del mundo para confiscarle y congelarle las cuentas, pagaban con bolívares sobreestimados, papeles que luego se los cancelaban en dólares, logrando unos rendimientos que ni siquiera con el tráfico ilícito de drogas podían ganar tanto dinero como ganaron aquí los que en mala hora desangraron a la República. Estamos hablando de deudas que incluso se contrajeron para pagar deudas de otros países. No nos olvidemos de la gran estafa que se emitió aquí entre los años 2007 y 2010 para pagarle la deuda a Argentina, que se mantenía en ese momento en un default, y que fue con el ahorro de cada uno de los venezolanos con que el difunto expresidente pagó precisamente esa deuda contraída por la irresponsabilidad de quien aquel entonces gobernaba en Argentina, que era el señor Kirchner. Pero si es grave la corrupción en la emisión,
No podemos desconocer también la gravedad en la ejecución de esos recursos. Este fin de semana yo estuve en el estado Zulia y revisando algunas cuentas de endeudamiento. Por ejemplo, en el año 2010, doctor Barbosa, la ley de endeudamiento preveía Programa de Desarrollo Eléctrico Nacional, 500 millones de dólares. Central Hidroeléctrica Tocoma, 587 millones de dólares. Construcción de subestaciones encapsuladas en SF6 en la zona urbana de Maracaibo, 80 millones de dólares. Planta Termozulia 3, tramo 165, 165 millones de dólares. Planta Termozulia 3, 261 millones más de dólares. Fortalecimiento y rehabilitación de las unidades 1 y 6 de la Casa de Máquinas de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar Guri, 700 millones de dólares. Es decir, robaban en la emisión de la deuda, pero también se robaban el producto de esa emisión. Hoy pretenden decir que la crisis que vive Venezuela es producto de las sanciones. Hay que ser bien cara dura para pretender imponerle esa mentira al pueblo de Venezuela. Si hoy estamos padeciendo la crisis eléctrica, es por la forma como se robaron descaradamente los recursos del endeudamiento que permitían sin ninguna duda haber mejorado la generación y la distribución eléctrica. PDVSA multiplicó por 7 veces su deuda, y la deuda de PDVSA tenía que ser para ser invertidas en bienes de capital que permitieran mejorar la producción nacional. ¿Y cuáles son los resultados? PDVSA no le pagó a los proveedores. PDVSA está endeudada con bonos que emitió y hoy la producción bajó de 3.300.000 barriles día a un poco menos de 700.000 barriles día. Aquello que en aquel entonces yo decían, nos podemos endeudar y nos podemos endeudar porque la deuda no representa el 20% del Producto Interno Bruto, era de aquella Venezuela que en la mala hora llegó este gobierno a destruir, porque sí, efectivamente 27.000 millones de dólares no llegaba al 20% del Producto Interno Bruto. Hoy el Producto Interno Bruto, tendríamos que la deuda duplica ese Producto Interno Bruto. El ingreso de divisas por exportaciones, necesitamos 4 veces lo que estamos exportando para poder servir la deuda año a año. ¿De qué estamos hablando entonces? De un país que en este gobierno y en el anterior, entre los años 2007 al 2016, gastó más dinero en el servicio de la deuda que en la inversión en educación y salud para todos los venezolanos. Y a pesar de eso, nos han dejado este gran mono, esta gran deuda, esta Venezuela hipotecada, que ya empieza a tener problemas en la comunidad internacional y en los entes financieros, no por sanciones políticas, porque a la verdad hay que decírselo a los venezolanos, sino porque es un gobierno maula, es un gobierno irresponsable que no paga lo que debe. Y cualquier ciudadano que va y se endeuda, si no paga, no vuelve a recibir financiamiento, y con el pasar de los años empieza a ocurrir lo que está ocurriendo hoy, que los acreedores empiezan a hacer cola para ver cómo tratan de cobrar o de salvar lo que en algún momento le prestaron a Venezuela y que lamentablemente no llegó al pueblo venezolano. Por eso, señor presidente, colegas parlamentarios, esa deuda no tengo la menor duda de calificarla como la gran estafa. Un país con los ingresos que manejaba Venezuela, para que ustedes tengan idea de la irresponsabilidad como se emitió, llegó a colocar papeles con rendimientos por encima del 14.8%, cuando países pobres que no disponían de la renta petrolera que mantenía Venezuela lograban endeudarse al 7-8%, nosotros nos endeudábamos a más del doble, no solo porque pagábamos cupones de 12.5 como los que se vencen ahora en el año 22, sino que se vendían a un precio del 80-85% de su valor nominal, para que el rendimiento que obtenían
esa clase, esa élite de privilegiados del gobierno que se enriquecían con este endeudamiento, pudieran tener ganancias cada vez más jugosas, sin tomar en cuenta o sin importarle que lo que hoy se presta, mañana tiene que pagarse. Y hoy Venezuela no tiene la capacidad de pago. Por eso estamos desde octubre del año 2017 en default, es decir, en impago. Así que no me venga, señor Caradura, señor Maduro, a decir que Venezuela está como está por las sanciones económicas. No, señor. Venezuela está como está porque usted y los corruptos que han gobernado este país no solo la quebraron, sino que la hipotecaron, la endeudaron, comprometiendo seriamente el futuro de los venezolanos. Miren, un ejercicio muy simple que debe preocuparnos a todos. Si tenemos una deuda de 175.469 millones de dólares para una población de tan solo 30 millones de venezolanos, estaríamos hablando de una deuda per cápita de 5.900 millones, de 5.900 dólares. Es decir, usted venezolano que nos está viendo, por la irresponsabilidad y la corrupción del gobierno de Nicolás Maduro, que usted que tiene un sueldo de 40.000 bolívares soberanos al mes, le debe a instituciones, a países, nada más y nada menos que un poco más de 76.700.000 bolívares soberanos. Ya basta de tanta mentira, ya basta de tanta irresponsabilidad. El presidente Guaidó y esta Asamblea Nacional está consciente de la gravedad de lo que estamos asumiendo, pero tenemos que hablarle a los venezolanos con la verdad. Esta deuda tendrá que ser revisada, tendrá que ser depurada. Lo que se deba y lo que se haya invertido correctamente, la cancelaremos, la honraremos, porque vamos a demostrar que somos un gobierno solvente, serio. Pero también vamos a revisar buena parte de esa deuda que es producto de la corrupción. Esa deuda que ha enriquecido a unos pocos y que hoy tienen pasando trabajo y necesidad a la inmensa mayoría de los venezolanos. Así que, pueblo de Venezuela, lo que estamos viviendo no es producto de una sanción, ni de un país, ni de muchos países. Lo que hoy Venezuela está sufriendo es la peor crisis económica, social de toda nuestra historia republicana, porque en mala hora llegó a este país un gobierno corrupto que vino a acabar con las esperanzas y con la calidad de vida de los venezolanos. Venezuela va a cambiar, y esto va a cambiar. Venezuela volverá a ser el país productivo capaz de pagar aquella deuda que se contraiga con intenciones de aumentar la calidad de vida y la producción nacional. Pero también tendremos que revisar en el momento indicado cada uno de estos dólares que pudieron haber llegado para que los venezolanos tuvieran mayor calidad de vida, para que no estuviéramos sufriendo de racionamientos eléctricos, para que el gas le llegara al hogar venezolano sin ningún tipo de contratiempo, para que los venezolanos en el país que nos jactábamos con las reservas petroleras más grandes del mundo, no que tengamos que estar haciendo 6, 8 horas de cola para poder surtir nuestros vehículos. Esto se va a revisar y lo que sea legal se pagará. No tenga la menor duda, no solo los acreedores nacionales sino internacionales, pero también lo que se haya servido para satisfacer la voracidad de la corrupción del gobierno de Nicolás Maduro tendrá que ser revisado y, por supuesto, tendrá que ser llevado a los organismos jurisdiccionales para que le rindan cuenta a este pueblo por todo lo que estamos viviendo. Muchas gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.